Y bueno, ¿nos estás escuchando bien también? Sí, sí, perfecto. Me parece que la Perfecto. vez pasada tenía un problemita yo. Me hago cargo. Bueno, sí, no hay problema. Los problemas técnicos, bueno, siempre se pueden dar. Así que, bueno, justamente retomar de tu diálogo, y tu columna, y bueno, comentábamos hace un momento a la audiencia que también vas a estar hablando del tema de la interna que se ha producido. Bueno, en realidad que ya estaba abierta la interna, pero es como que ha cobrado un nuevo impulso entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Así que bueno, te dejamos vía libre para que empieces tus columnas, tus apreciaciones. Bien, sea compañeros y a todos. Es un poco eso, me parece que es importante ese tema. Me parece que a partir de la carta de Cristina, un poco hay una decisión bastante irracional, creo de mi parte, de partir el peronismo, de obligar a una interna que va a ser dolorosa y que nos quita energía y posibilidad de empezar a construir una alternativa que fue la carencia mayor para el electorado que tal vez no quiso votar a Milei, pero vio del otro lado y tampoco es que había una oferta como propuesta superadora o alternativa. Pero bueno, no sé si en el curso de la columna analizaremos mínimamente en profundidad el tema del voto o qué pasó, sino más bien las consecuencias o lo que ha dejado, pero sobre todo al interior del peronismo, ¿no? Esa es un poco la propuesta de esta columna y decir que, bueno, vivimos una etapa que ya no puede describirse como una simple crisis de representación, tal vez heredada del 2001, ¿no? Sino que ya desde ese tiempo a esta parte me parece que ya hay que hablar de un quiebre de representación, ¿no? Las ideas políticas tradicionales, bueno, han dejado de interpelar al pueblo, los partidos han dejado de expresar sus demandas y la dirigencia de encarnar las expectativas de la mayoría populares. Y no se trata solamente de un desgaste del sistema, sino de una fractura más profunda entre la realidad que se vive y el discurso que se ofrece o lo que se ve del muestrario de la política. Y ese quiebre explica el desconcierto actual, la desafección política, ¿no? A la hora de ir a votar y la búsqueda de nuevas formas y a veces contradictorias de identidad y de poder, ¿no? Y bueno, la derrota electoral que hemos vivido, bueno, se explica en un sinnúmero de factores, pero entre otras cosas por cuestiones de una debilidad táctica, ¿no? De la dispersión en la campaña del peronismo, al enfrentamiento entre sectores del peronismo, la ausencia de un mensaje claro hacia la Argentina real del 2025 y bueno, buena parte del electorado esperaba respuestas concretas como una alternativa para evitar a Milei y no las encontró y bueno, actuó en consecuencia, entre otras cosas. Y encima, bueno, el liberalismo eh, logró apropiarse de un lenguaje de la disidencia y de la inconformidad, ¿no? Ofreciendo una especie de ilusión de futuro, aunque sea reaccionario, demagógico y falso, bueno, frente a un movimiento popular que quedó hablando en el pasado, ¿no? Me parece, y el liberalismo logró convertir su discurso antiestado, antisistema, en una épica del individuo contra la casta. Y bueno, la tarea entonces no es explicar mejor lo que fuimos hace 15 años, sino reconstruir una causa que vuelva a conmover desde el llano. La Argentina real del 2025 exige al peronismo una mirada más profunda que la nostalgia y el internismo, que es lo que más se nota, ¿no? Entonces, bueno, la derrota o el resultado del domingo dejó al peronismo en plena catarsis, y es un poco lo que estamos recogiendo, humildemente, un análisis que probablemente sea parcial. Eh, bueno, y como dice el viejo refrán, las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas quedan huérfanas. Pero lo primero que vimos fue la propia Cristina, la encargada de afirmar que la derrota, esto lo digo yo, pero lo deslizó, fue culpa de Kicillof. Digamos, apenas se conocieron los números, empezaron las recriminaciones internas desde el cristinismo más duro
ahí en Buenos Aires con Mayra Mendoza, y ayer también lo vi a Máximo en una entrevista reciente. Bueno, salieron a decir que Cristina tenía razón y que el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires fue un error, y bueno, seamos claros a partir de allí. Cuando el río, no, el río suena, agua trae, digamos, y lo que hoy suena con fuerza en la política nacional no es solo el retumbar de una interna entre facciones peronistas o estilos de conducción, sino es la lenta pero definitiva sedimentación de un proceso histórico que comenzó con bríos transformadores en el 2003 con el gran Néstor Kirchner, que se consolidó durante un decenio en la confrontación y que hoy languidece bajo el peso de muchas de sus propias limitaciones, digamos. Y detrás de esas frases de acusaciones que sobre, como si estuviese bien la cosa, parece que están sobrando, hay más que una irracional insistencia en todo, para que todo el mundo sepa que Cristina finalmente, como siempre, tenía razón. Hay en realidad una disputa en el sentido, en el control y en la conducción del peronismo. Y lo que es la cámpora y el kirchnerismo más duro, porque el kirchnerismo es más amplio también, ¿no? Buscan, me parece, replegarse sobre sí mismo, culpando un poco a los que intentaron abrir el juego o quebrar la estrategia. Eh, y me parece que la idea del kirchnerismo de la cámpora es mantener viva la verticalidad de Cristina mientras está presa. Un poco eso esbozó Máximo, como diciendo, no hay duda, mientras Cristina esté presa, la consigna es Cristina libre, y esa es la consigna que... Pero esa lógica, me parece que la de buscar culpables internos, me parece que tiene que ver más con no revisar los errores colectivos, de los cuales todos hemos sido parte, ¿no? Y un poco es lo que nos trajo hasta acá. A mí me parece que la compañera Cristina conserva en el AMBA su último bastión de poder real, un territorio donde aún mantiene ascendencia sobre dirigentes, estructuras, aparatos, listas, cajas y muchos símbolos del kirchnerismo y la presencia territorial numerosa de la cámpora, ¿no? Pero ese control me parece que ya no, ya no se traduce en conducción nacional, ese es mi parecer. Tampoco en victorias electorales, como hemos visto, digamos, lo que en otro tiempo fue un proyecto que nos devolvió la autoestima nacional, me parece que hoy se está reduciendo a la administración de una identidad política en retroceso, como la kirchnerista, ¿no? Pero es un proceso natural que trae sus dolores de cabeza. El tema es analizarlo críticamente para identificar o eliminar el margen de daño que esto puede traer. Me parece que el reconocimiento a Cristina por su peso histórico es innegociable de mi parte. Su liderazgo ha marcado una época y que junto al gran Néstor Kirchner, al Flaco, bueno, transformó la vida política argentina, pero reconocer su legado no implica renunciar a la crítica política, porque si la realidad que vivimos está lejos de ser la que pretendemos y la que soñamos y por la cual militamos, también hay responsabilidades políticas que deben asumirse. ¿O acaso salimos a la calle y el país está divino? Eh, ¿No es ella, Cristina, al fin y al cabo, quien sigue determinando y definiendo las estrategias, los armados, las listas, los binomios a dedo? Bueno, si Cristina es la jefa, también lo es de los aciertos y de los errores, me parece, y no hay nada malo en ello. La lealtad no puede ser la obediencia ciega, ni el silencio cómplice. Me parece que tiene que ser una lealtad, pero al proyecto nacional, a la patria, al pueblo, digamos. Y hoy la inteligencia política me parece que exige discutir, revisar los métodos y admitir que el liderazgo que alguna vez fue el motor de esperanza se ha vuelto hoy un límite para reconstruir una mayoría nacional. Y si miramos para atrás, bueno, las derrotas electorales de los últimos años, 2015, 17, 21, 23, no fueron casuales ni ajenas a esta dinámica que intentamos describir. Parece que el kirchnerismo replegado sobre el conurbano dejó de hablarle al país profundo, a las economías regionales, a las clases medias que se están empobreciendo, al trabajador informal,
a las nuevas formas de trabajo, eh, a la juventud que se ve precarizada, y en esa encerrona el kirchnerismo viene perdiendo su vocación de mayoría. Y el resultado es una expresión política que ya no disputa el rumbo de la nación, sino el control simbólico de un espacio y de un relato. Kirchnerismo ya no, ya es, me parece, un espacio que cada vez le cuesta más dinamizar un proceso virtuoso en los tiempos largos del pueblo, ¿no? Y bueno, hay un cierto rechazo que atraviesa las fronteras partidarias, lo expresan no solamente los sectores opositores con las históricas demonizaciones a cualquier versión del peronismo, sino que también hay una porción importante del propio electorado peronista que siente que el kirchnerismo se ha vuelto una maquinaria distante, autorreferencial, frenadora y sin capacidad de escuchar ni renovar para abrir paso a una nueva generación de hombres y mujeres y cuadros de dirigencia, ¿no? No hemos llegado a Milei solo por la promoción de los grupos de poder, digamos. Llegamos también por limitaciones, errores y mucha soberbia de quienes también bueno, han gobernado entre el 2019 y 2023, digamos, incluso mucho antes también. Eh, Kirchnerismo construye un relato reivindicando un pasado sin todavía haber explicado el gobierno kirchnerista de Alberto, de Cristina y de Massa, ¿no? Nadie explicó por caso por qué se perdió el superávit, por qué no hubo creación de empleo, eh, ni cómo se llevó a semejante deterioro del de los precios o al proceso inflacionario. Y me parece que se ha elegido negar la realidad señalando a otro como autor o responsable del descalabro, en lugar de asumir humildemente un diagnóstico racional para generar lineamientos del futuro. Todo, me parece, se resumió al inútil y desobediente de Alberto Fernández y su virome, pero eso, compañeros, no explica nada. Nadie se hace cargo, digamos. El error y cualquier responsabilidad es del otro, digamos. Y cuando un movimiento político que nació para representar a los trabajadores y no puede explicar por qué los trabajadores vienen viviendo peor, bueno, pierde un poco su autoridad moral. Es imposible avanzar hacia el futuro sin un diagnóstico racional de lo que pasó allí. Y hay algo que a mí personalmente no me cierra. Cristina ha acompañado con su bendición a Scioli en el 2015, a Alberto en el 19, a Massa sobre el final del gobierno, y ok, apoyamos, porque entre otras cosas se impidió, por ejemplo, la reelección de Macri, eso lo hemos apoyado y lo hemos felicitado. A todos ellos, a Scioli, a Massa, a Alberto, les concedió la representación nacional, pero con Axel, que ganó 2 veces en la provincia más difícil y populosa del país, y que resiste sin recursos el ajuste salvaje del gobierno de Milei, que afecta a 16, 17 millones de personas en Buenos Aires, Cristina le viene haciendo la vida imposible. ¿Dónde está la diferencia, me parece a mí, con respecto a Massa, Alberto o a Scioli? Y es que Axel construyó poder propio, digamos, con gestión, con respaldo social, con validación electoral, 2 veces gobernador de una provincia tremenda, poco a poco con una construcción de identidad política propia, con maduración propia, y eso al parecer molesta, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires no depende, no consulta cada paso, no es funcional a un esquema de obediencia, y porque el quiebre estratégico, digamos, del útero materno y de la cámpora, de donde viene Axel, no tiene retorno. Y aquí está el problema. Cristina, me parece, nunca toleró la autonomía crítica y real de ningún espacio que no fuera al pie, que no pudiera controlar eternamente, que no fuera estrictamente obsecuente. Recordemos el 2011 y el quiebre con Moyano, por caso, digamos. Yo supongo que la compañera ha preferido siempre cuadros que acaten, que esperen la señal, que vayan al pie del Instituto Patria, que no alteren su movida, que no critiquen, que no evalúen. Y Kicillof no rompió, no traicionó, no se fue, simplemente me
parece que dejó de pedir permiso, y eso en la lógica del verticalismo hereditario es imperdonable. Quería hacerte una pregunta. Sí, Eh, ¿Vos creés que por ejemplo, Axel Kicillof, y pregunto por Axel Kicillof y no por Massa, porque si bien, bueno, el peronismo fue unido en Buenos Aires, el masismo es el Frente Renovador, no es propiamente el justicialismo. ¿Vos creés que Axel Kicillof podría convocar otro sector del peronismo que hoy están, digamos, apartados, enfrentados, distantes del peronismo nacional? Yo digo pensando en algunos gobernadores. sí, yo creo que sí, yo creo que me parece, a lo mejor pronto tendremos noticias con Quinquela, digamos, pero me parece que con los gobernadores que han quedado afuera de la reunión con Milei, esos gobernadores dadores de sachet de suero de gobernabilidad, Gildo, me parece que sí, que Axel está en condiciones de- de recrear una estrategia que contemple las distintas versiones de los peronismos provinciales, que no son no son socios del ajuste de Milei, para decirlo claramente. Y hay un dato, me parece que, por ejemplo, el homenaje a Rucci, del cual participó Kicillof, no es un desafío, una crítica al relato setentista del núcleo duro del kirchnerismo, sino que es un gesto de ampliación, de intentar extender los márgenes de, de persuasión y de integración del peronismo. Creo que además es una necesidad política. Sí, yo no sé, compañero, ustedes lo deben saber con más precisión, pero de las últimas 8, 9 o 10 elecciones se han perdido 8 o 9, ¿o no? Sí, así es. Bueno, me parece que, por ejemplo, Cristina, como presidenta del PJ, lo primero que dijo que iba a ordenar el partido, y me parece que las alianzas que ha determinado desde el Instituto Patria, sin pisar la provincia, desconociendo los entramados, los tejidos sociales, políticos, institucionales y culturales de las provincias, han fallado. Han logrado, en todos esos acuerdos de kirchnerismo en las distintas provincias, han salido terceros con 15, 20 puntos, ¿no? Hay algo para revisar allí. Yo no sé si esto responde la consulta o dinamiza el tema, pero sí, la estrategia es ampliar. Aparte, me da la impresión que Axel Kicillof no tiene los pruritos que tiene Cristina con el movimiento obrero, y tampoco con los gordos de icono urbano. Me parece que Axel en la provincia eh, ha caminado la provincia y tiene territorialidad, y me parece que si se recuesta sobre los intendentes del conurbano, el movimiento obrero, y a su vez el movimiento obrero integra el legado político, programático del Papa Francisco, sumado a los gobernadores peronistas, me parece que por ahí va a pasar el tema de un nuevo armado, una propuesta superadora hacia el 2027. Y la necesidad de unificar la propuesta electoral. Digo en esto de que no en todos lugares iba con el mismo nombre, se está cambiando de nombre permanentemente. El nombre para mí es algo muy simbólico, muy representativo de que no estamos apuntando todos al mismo lugar. Exacto, y eso fue aprovechado arbitrariamente por Milei para sobredimensionar su triunfo y los efectos del mismo, porque si hay un error de conducción es el de no tratar de unir oposiciones directas a Milei, ¿no? En las distintas provincias, a generar armados y acuerdos para que se contabilicen como votos contrarios y de oposición concreta a Milei. No, bueno, hay nombres distintos, armados y sellos distintos. Bueno, eso es un proceso, pero eso es bastante responsabilidad del PJ Nacional, ¿no? Y acá me parece que hay un tema que es sensible, pero me parece que la proscripción, la injusta proscripción a Cristina, no solo encarna una ofensiva judicial que en términos jurídicos, bueno, no tiene ni pie ni cabeza, del bloque de poder económico, ¿no? Que ha quebrado con esa proscripción y el encarcelamiento de Cristina un pacto democrático en Argentina, ¿no? Es gravísimo. Pero también actuó, digamos, la proscripción a Cristina, me parecen los hechos políticos y como efecto tal vez secundario a su condena y su inhabilitación, me parece que actuó
como un mecanismo de congelamiento del proceso histórico del campo nacional y popular. Es complejo describirlo, pero no se trató solo de excluir a una dirigente de peso, la dirigente de mayor peso dentro del peronismo o de la oposición, sino que se buscó también, me parece, anclar el peronismo en un tiempo clausurado, el del 2015, cuando se fue cerrando el ciclo de Cristina o del kirchnerismo, sin saldar sus contradicciones, sin actualizar sus representaciones, sin reconfigurar su estrategia, sin definir las posibilidades de nuevas conducciones. Y me parece que en lugar de propiciar una discusión fecunda sobre liderazgo, organización y rumbo, el peronismo con la proscripción fue arrastrado hacia un estado defensivo, identitario, que inhibe la síntesis y la renovación. Esto es un efecto secundario que me parece a mí. Y el resultado es una política paralizada, atrapada en la custodia y en la nostalgia, el internismo y el cerco externo, digamos, incapaz de asumir críticamente su propio ciclo para proyectar una nueva mayoría histórica. Me parece que no hay estrategia posible mientras se insiste que la política es una procesión alrededor de la compañía de Cristina, con nada sin Cristina o Cristina libre. Todos queremos eso, pero no es un eslogan para ampliar mayorías, digamos. Porque si el campo nacional no reconstruye una inteligencia estratégica, si no rehace su vínculo con los sectores populares, si no recupera la calle política, el barro en el zapato, si no ordena un programa y una nueva síntesis que aprenda de sus propios límites, bueno, la proscripción será apenas la excusa perfecta para ocultar las propias debilidades. ¿Se entiende, no? Y conviene advertir que este tipo de lógica tiende a encapsular al movimiento nacional en un modo de funcionamiento que, lejos de ampliar su base de sustentación, la estrecha. Cuando se confunde lealtad con obediencia automática, bueno, o la plaza que salió y que salimos a defender a Cristina en Río Cuarto, en Buenos Aires, en todas las ciudades, la épica identitaria con una hoja de ruta, me parece que cuando se confunde ese apoyo de Cristina libre, se corre el riesgo de perder de vista lo esencial, que el pueblo no demanda liturgias cerradas ni fidelidades triviales, sino respuestas concretas, vocación de mayoría, sensibilidad social, organización territorial y un horizonte estratégico. Y el pueblo peronista que defendió a Cristina frente al injusto ataque judicial, el peronismo estuvo ahí para su defensa, pero ojo, no respaldó automáticamente una estrategia política que atrajo un sinnúmero de derrotas electorales que aún no encuentra responsabilidades ni diagnóstico. Defender a Cristina no puede interpelarse o interpretarse como un cheque en blanco a la línea dura del cristinismo, ni mucho menos a Máximo. No, me parece que confundir una reacción defensiva y de custodia y de defensa y de reacción al injusto palo que se come Cristina y el campo nacional, no es una validación estratégica hacia el futuro. Me parece que la campaña electoral a la que asistimos estas últimas semanas fue débil porque quienes debían unirse para disputar el poder prefirieron volver a competir entre sí. Y la unidad fue solo y estrictamente electoral. No fue unidad en la acción. Evidentemente pasaron las elecciones y se rompió y se partió. Y además del drama al que asiste el campo nacional respecto a la ausencia de conducción nacional, porque una cosa es liderazgo de un sector fuerte, considerable, otra cosa es la conducción nacional. Hay una grave ausencia. Bueno, la interna bonaerense viene condensando la resistencia del núcleo duro del cristinismo con la cámpora como guardia pretoriana y Máximo como albacea político, a reconocer que Axel Kicillof o cualquier otro dirigente fuera del linaje puede ejercer la legitimidad histórica de enfrentar un proyecto libertario, ajustador y entreguista, como es el de Milei, y mientras el país cambia y las mayorías reclaman soluciones inmediatas, el peronismo sigue mirándose a sí mismo, discutiendo cargos, relatos, nombres y equilibrios internos, y las listas y los armados en su gran mayoría fueron un fiel reflejo de estos quilombos internos y no de una representación real.
Tengo dos preguntas, más trayéndonos para el lado de Córdoba. Primero, el tema este de manejar la política según encuestas y según el humor social. Más concretamente respecto del cordobesismo, que se planteó como el único que puede frenar a Milei, por ejemplo, lo decían los candidatos de Schiaretti, que la oposición real a Milei era esta, y después de la elección, y que el humor social cambia o la lectura social cambia, ahora están ahí acompañando, bueno, esta juntada de gobernadores, y hay que ver ahora cómo va a ser cómo van a levantar la mano respecto de las leyes, de la profundización del ajuste que quiere hacer Milei. Y por otro lado, el PJ cordobés, que me parece también en una misma carta que nos manda Schiaretti a todos los cordobeses, que lo tengo en mi casa, en el encabezado dice PJ cordobés, que vos dirías, si sos el PJ cordobés, a nivel nacional tenés que articular con un PJ nacional. Y abajo, Provincias Unidas, que es una construcción diferente del PJ nacional, diferente del PJ, que es variopinto, hay radicales, hay de todas las extracciones. Entonces, primero, una reflexión acerca de esta política que toma decisiones o se expresa según cómo vayan dando las encuestas. Y segundo, esto del caso particular de Córdoba, de un PJ provincial que articula con algo diferente del PJ nacional, con una construcción como es Provincias Unidas, que es algo que no sabemos bien a dónde apunta ni qué ideología tiene. Bueno, particularmente, digamos, la dirigencia, enfoquémonos en Córdoba, digamos, en lo que es el cordobesismo, digámoslo por su nombre, goza de un pragmatismo obsceno, digamos, obviamente surfean y se recuestan en las encuestas más que en cualquier cuestión doctrinaria o de justicia social, en fin. Allí se acordaron tarde, obviamente, cuando todo el mundo, desde Donald Trump, Cristina y todos nosotros, vaticinaba un descalabro, una derrota del gobierno nacional. Bueno, se acordaron tarde y le hicieron alguna critiquilla, pero de todas maneras fueron aliados y le dieron todo el poder político y la navaja al mono, digamos, en estos primeros 2 años. Milei gana, entonces ya son aliados estrechos. Aparte es un requerimiento de Washington también esto, ¿no? La estabilidad política, el acuerdo con gobernadores fue una sugerencia de la MELA. Claro, la gobernabilidad. La gobernabilidad, pero puntualmente fue una injerencia en la política electoral. La MELA propuso los acuerdos, la estabilidad política con los gobernadores dadores, socios en el Congreso. Entonces ahí hay una demagogia, digamos, en criticar previo a las elecciones, adjudicándose el mote de oposición real a Milei, y luego Milei gana y van todos a sacarse la foto con el ganador. Bueno, pero me parece que más allá de esto, de este pragmatismo obsceno y subestimador, digamos, el gran derrotado en la elección de Córdoba me parece que fue Juan Schiaretti, con todo el peso del aparato provincial, el financiamiento y el control territorial y casi 3 décadas de poder, de control del aparato político justicialista, no logró imponerse en su propio distrito. Evidentemente no hay aparato que doblegue el fenómeno político aún vigente de Javier Milei en nuestra sociedad, y menos en Córdoba. Pero la narrativa de hegemonía cordobesa que pretendía exhibir junto al gobernador Martín Yarlora como credencial de liderazgo nacional en el ocaso de su carrera política, en el caso de Schiaretti, que se desmoronó en las urnas. Y el experimento de centro de Provincias Unidas también fracasó. Pero se confirma como ese bloque de negociación ante un Javier Milei que revitalizó su poder de apriete y extorsión a gobernadores para aprobar las reformas antipopulares que tienen en carpeta. Me parece que al cordobesismo le va a ser difícil y va a tener un ruido en las bases cuando, por ejemplo, acompañe nítidamente, por ejemplo, la reforma laboral, y mientras el descontento, porque más allá del efecto de ganador, hay una cosa real
a la vuelta de la esquina, que es el hartazgo social, la economía doméstica, la trepada en los precios, ha subido la carne, los servicios, la luz, la nafta, el combustible ha subido casi 20 veces en lo que va del año. Eso es lo real, ¿cierto? Pero bueno, me parece que a Schiaretti, a Yarlora, jugando a socio del gobierno nacional, le va a ser difícil seguir representando las bases del peronismo en Córdoba cuando se determine como socio aliado de la entrega, del injerencismo, de la reforma, de la flexibilización laboral, donde lo que hay que aclarar es que toda flexibilización laboral en un país que tiene un aperturismo ruin de importaciones, que promueve la fuga y la evasión, que tiene cero incentivo a la producción, que hay durante 2 años casi un cuarto de millón de desempleados, donde han quebrado miles y miles de pymes. Cualquier flexibilización laboral en cuanto a la cuotificación de las indemnizaciones o el quiebre del límite de la jornada laboral llevada a más horas de laburo, que además va a chocar con la Constitución Nacional, con el artículo 14 bis, con el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en fin. Me parece que al cordobesismo le va a ser difícil seguir adjudicándose la representación del peronismo en Córdoba. Y en contraste, Natalia de la Sota, en apenas 3 meses de campaña, solo con fuerza militante, sin estructura, sin muchos recursos, no solo ingresó al Congreso, electa como diputada por Defendamos Córdoba, ese era su objetivo, sino que plantó un hito político, me parece original, habrá que ver dentro del peronismo provincial, una alternativa al cordobesismo. Veremos cuáles son sus movimientos, no esperemos de Natalia de la Sota ninguna definición hasta que no haya un poco una síntesis a nivel nacional del peronismo, ¿no? Y en Río Cuarto, por caso, aquí la performance de Natalia de la Sota superó el promedio provincial de casi con un 10, un 11% de los votos, consolidando, digamos, una base política que genera expectativa real desde el sur cordobés. Me parece que su crecimiento no se mide solo en porcentaje, sino que si logra sostener coherencia contra Milei en el Congreso y ampliar su representación, bueno, podrá ser el punto de partido, ¿no?, de una reconstrucción política de fondo a mediano plazo en la provincia, o el escenario sufrir algunas modificaciones, y eso será al menos interesante. Sí, el tema es la articulación de eso con una construcción nacional. Creo que es el gran desafío ver cómo se traslada eso a la nación, que en realidad lo que está en juego es la integridad territorial de la Argentina. Eso es un tema que no podemos soslayar. Es una de las grandes aspiraciones, la desintegración de la Argentina. El hecho de Lamelas diciendo que él iba a negociar particularmente con cada uno de los gobernadores, y el hecho del retiro del Estado Nacional, delegando casi todas las obligaciones de representatividad en las provincias, delegando educación, salud, justicia, todo lo demás en las provincias, es como un puntapié, un punto de partida que hay que tener en cuenta para esta idea de una desintegración, un trabajo que están haciendo sistemático, por lo menos de que las provincias, si no formalmente, si no nominalmente, por lo menos en lo formal, están trabajando así, como comunidades autónomas que negocian directamente con el imperio. Sí, eso tiene que ver también con la reforma del 94, la autonomía provincial y la imposibilidad de determinar ciertas políticas nacionales. Pero a Milei y lo que está pasando, compañeros, estamos transitando una pendiente hacia la disolución de nacional, ¿no? Desde la presión del injerencismo externo, los condicionamientos y la pérdida de soberanía, más el crecimiento y el avance del narcotráfico, que pretende ocupar el lugar donde debe estar el Estado, en una propuesta liberal que intenta destruir el Estado o la presencia estatal en la base social, además de criminalizar la pobreza. Bueno, ahí tenemos dos factores que tienden a destruir el tejido social y la comunidad nacional. Pero a Milei hay que entenderlo como una etapa final, iniciada, digamos,
en el bombardeo del 55 y por supuesto profundizada desde el 24 de marzo del 76. Luego, en democracia, con la lógica privatizadora de recursos y empresas estratégicas, Menem, Macri y ahora Milei. Digamos, previo al 24 de marzo del 76, la pobreza no llegaba a 2 dígitos, vale decir, andaba en el 8, en el 9. Hoy tenemos una pobreza estructural que supera el 50% y un laburo informal que llega al 45%. Entonces, me parece que no hay margen. El peronismo, el campo nacional, todo debe dar cuenta de la gravedad de la situación, de la realidad cotidiana, del drama popular y de la pérdida de soberanía y de la desintegración de la comunidad nacional, el desmembramiento y la injerencia externa, en fin, digamos que yo lo que vengo a decir es que no hay más margen para capillas, guardianes de pureza. Debe terminar la lógica suicida de que si no somos nosotros preferimos perder, como dijo Máximo Kirchner, si no veremos en 2030 y no sé cuánto. Me parece que es hasta ofensivo, porque cuando el peronismo se fractura, la patria se va demorando y el pueblo paga triple todas las internas y las divisiones dentro del campo nacional. El peronismo no puede seguir siendo un club de leales sin pensamiento, coleccionando derrotas como trofeos de coherencia y adjudicándole al pueblo que se derechiza o que son desagradecidos. Es un error gravísimo. Infantilizar al pueblo lo único que busca es trasladar la responsabilidad pensando que el pueblo se derechiza o que es desagradecido, globoludo, genio del voto, liberto. Bueno, me parece que eso anula cualquier tipo de diagnóstico y crítica interna que debemos hacer todos, porque todos hemos sido parte del problema, pero también pretendemos colaborar humildemente, poner granito de arena para ser parte de la solución. Digamos, si el campo nacional no regenera su musculatura política desde abajo, con los trabajadores, los gobernadores, el interior profundo, los movimientos sociales reales, quedará condenado a ser furgón de cola del experimento liberal y, bueno, no hay destino posible. Y el kirchnerismo fue una expresión vital que tras el colapso del 2001 devolvió al Estado su papel de árbitro y de protector, encarnó para millones el regreso de la política como herramienta de justicia social, el ingreso de la juventud a la militancia, la ampliación de derechos y la recuperación del orgullo nacional, y siempre lo digo y lo reitero, fue en términos históricos el intento más exitoso del kirchnerismo de reconstruir un proyecto de país con inclusión y soberanía después del peronismo original. Pero toda épica que no se renueva y no se adapta a los discursos, a la técnica y a los nuevos tiempos, se agota. Y desde esta perspectiva, que seguramente acepte más variables, lo que se juega en la interna entre Cristina y Axel Kicillof no es solo un reparto de cargos ni un conflicto de estilos, sino la posibilidad concreta de redefinir la arquitectura de poder del peronismo hacia el 2027, para que haya 2027. Y básicamente, si se seguirá con una política atada a la lógica de la obediencia cerrada, con un liderazgo que no se somete al escrutinio democrático interno, o si con ese piso romper ese techo bajo, ampliar para transformarse en un movimiento más grande, con capacidad de síntesis y vocación de mayoría real. Ahí está el tema, y esto que analizamos, repito, no invalida los logros históricos del ciclo kirchnerista, pero sí obliga, con responsabilidad militante y honestidad intelectual, bueno, a revisar críticamente los límites del kirchnerismo, porque sin esa revisión profunda, sin un diagnóstico, es imposible generar una nueva síntesis ni una política saludable posible para lo que viene, y convengamos, no hay nada bueno con lo que está pasando. Estamos transitando, como decimos recién, una pendiente hacia la disolución nacional, y muchos están demasiado entretenidos con los pleitos populares, y el 2027 será, bueno, un parteaguas en el destino del país, donde la taba de este pleito, donde está el peronismo partido, ya habrá caído de un lado y del otro, y en términos geopolíticos vemos, bueno, un Donald Trump jugando a la política con Argentina, reposicionado en el tablero mundial en un escenario de guerra comercial con China y de disputa con China en el espacio sudamericano.
Y bueno, la Argentina necesita comprender urgentemente su ubicación geopolítica con urgencia. Los BRICS, Brasil, la patria grande, no son una fantasía, no han quedado atrás, sino que son la condición de posibilidad para una inserción soberana en el nuevo orden geopolítico multipolar. Y hoy es el turno de quienes, me parece a mí, como Axel, comprenden que el legado político no es un altar, sino una herramienta política de trabajo diario y transformación. Y me parece que Axel, en efecto, es el mariscal que Cristina decía que hacía falta. Esperemos que Cristina y la Cámpora no elijan el camino del daño extendido, que no conviertan la pérdida de centralidad en un sabotaje, porque si algo necesita el campo nacional y popular en este momento es madurez política, generosidad histórica y sentido de responsabilidad con un país que no resiste más fracturas inútiles ni batallas intestinas dentro del bando popular. Ahora se trata de reconstruir con lo que hay y no de dinamitar lo que viene. Gustavo, te queremos agradecer tu columna del día de hoy. Excelente como de costumbre. La verdad, muy buenas tus reflexiones que evidentemente dejan mucho para seguir comentando y ampliando y profundizando. Así que bueno, desde Ceilán te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, el agradecido soy yo y nos vemos en unos días y les deseo lo mejor y que anden bien. Muchísimas gracias. Gran abrazo. Nos estamos comunicando. Adiós. Pasó Gustavo Tarzán.